El mármol blanco del templo vibraba con cada pisada de Goku, pero el aire permanecía inquietantemente quieto alrededor de Mr. Popo. El pequeño Saiyajin, acostumbrado a que su fuerza bruta y sus reflejos de boxeador fueran suficientes para dominar cualquier situación en Derry, estaba chocando contra un muro invisible de serenidad. Furia versus vacío. Goku se lanzó hacia adelante con un jab de izquierda, seguido de un potente gancho derecho que habría abollado un tanque. Pero Mr. Popo no bloqueó, simplemente dejó de estar ahí. Con un movimiento tan fluido como el humo, se deslizó hacia un lado, dejando que el puño de Goku golpeara únicamente el aire. Eres demasiado lento, Goku, dijo Mr. Popo con una voz plana, casi aburrida. Tus movimientos son pesados como el lodo de las alcantarillas. Eres un debilucho. Esas palabras fueron como gasolina para el fuego interno de Goku. El orgullo de su sangre guerrera, esa que aún no comprendía del todo, estalló en su pecho. Sus ojos se entrecerraron y sus músculos se tensaron hasta el punto de doler. No soy un debilucho, rugió Goku. Lanzó una ráfaga de golpes, una tormenta de puñetazos que buscaban desesperadamente hacer contacto. Pero cuanto más se enojaba, más predecible se volvía. Sus ataques eran potentes, sí, pero estaban llenos de tensión y rabia, lo que los hacía ruidosos para alguien como Popo. El error de Goku, estaba usando la fuerza de sus músculos, no la de su espíritu. La técnica de Popo, se movía antes de que el golpe saliera, leyendo la intención en los ojos de Goku. Finalmente, Goku lanzó un último golpe desesperado, poniendo todo su peso en él. Mr. Popo simplemente puso un dedo en la frente del niño, aprovechando su propio impulso para hacerlo tropezar. Goku cayó de bruces contra el suelo de mármol, su respiración saliendo en espasmos cortos y pesados. El sudor empapaba su pijama de franela y sus brazos temblaban por el agotamiento. La lección del guardián. Mr. Popo lo miró desde arriba, con su silueta recortada contra el cielo infinito. Has terminado cansado porque peleas contra ti mismo, no contra mí, dijo Popo, recuperando su tono tranquilo. Tu mente está llena de ruido, miedo por tus amigos, odio por el monstruo, rabia por no ser suficiente. Si no limpias ese ruido, el bebé de las sombras siempre será más rápido que tú. Goku levantó la cabeza, con la cara roja y el cabello pegado a la frente. Por primera vez, empezó a entender que en este templo, sus músculos no eran la herramienta más importante. ¿Cómo dejo de hacer ruido?, preguntó Goku con un hilo de voz, tratando de ponerse en pie. Mientras tanto, en la secundaria de Derry, el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Bill Hanlon y Patricia Stanton se encontraron en el pasillo central, frente a la puerta del gimnasio. Ambos compartían una mirada de entendimiento, algo estaba mal. El edificio se sentía más grande, más oscuro, y el sonido de una risa infantil distorsionada empezó a filtrarse por los casilleros. ¿Se ha ido, verdad?, preguntó Bill, refiriéndose a Goku. Nos dejó solos con esto. No nos dejó, respondió Patricia, aunque le temblaban las manos. Fue a buscar la forma de matarlo. Pero mientras tanto, tenemos que sobrevivir nosotros. De pronto, todas las puertas del pasillo se cerraron de golpe, atrapándolos en la penumbra. El mármol del templo de Kamisama estaba frío, pero el sol que bañaba la plataforma era cálido y constante. Goku cruzó las piernas imitando la postura de Mr. Popo. Sin embargo, para un niño que solo conocía el movimiento, la quietud era una tortura. Esto es aburrido, Popo, se quejó Goku, abriendo un ojo. Siento que pierdo el tiempo. Podría estar haciendo 1000 flexiones o buscando a ese monstruo en las alcantarillas. Estar aquí sentado no me va a dar músculos más fuertes. Cállate, Goku, respondió Mr. Popo sin abrir los ojos, con una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Tu cuerpo es fuerte, pero tu mente es un mar agitado por la tormenta de Derry. Si no calmas el agua, nunca verás el fondo. No busques la fuerza afuera, búscala en el río de energía que fluye dentro de ti. Goku resopló, pero volvió a cerrar los ojos. Al principio, solo escuchaba el ruido, el latido de su propio corazón, el aroma del estofado del abuelo Henderson. Pero, siguiendo las breves instrucciones de Popo sobre la respiración, el ruido empezó a desvanecerse. No pienses en golpear. No pienses en ganar. Solo, de repente, la sensación de pesadez en sus piernas desapareció. No fue como si el peso se fuera, sino como si él se volviera parte del aire. Goku sintió un calor vibrante naciendo en la base de su columna y extendiéndose por sus brazos hasta la punta de sus dedos.
Era una energía eléctrica, pero suave, el ki, la fuerza vital que siempre había estado ahí, pero que su ira y su torpeza mantenían bloqueada. Sin darse cuenta, el cuerpo de Goku se despegó del suelo. Centímetro a centímetro, comenzó a levitar, flotando en una calma perfecta. Vaya, susurró Goku, abriendo los ojos de par en par al verse suspendido en el aire. Me siento ligero. Es como si pudiera sentir cada rincón del templo sin moverme. Ese es el control, dijo Mr. Popo, permitiéndose una pequeña sonrisa. Ahora tu energía no se desperdicia en gritos y furia. Ahora, tu ki es una herramienta, no un estallido. Goku extendió su mano y, por primera vez, no sintió el deseo de cerrar el puño para pelear, sino la capacidad de proyectar esa paz. Sin embargo, en cuanto recordó a sus amigos en Derry, su concentración flaqueó y cayó de golpe contra el mármol. Pumauch, Goku se rascó la nuca. Todavía me falta práctica, ¿verdad? Mientras tanto, en la penumbra de Derry, 1962. Mientras Goku descubría su luz en el cielo, la oscuridad en la secundaria de Derry se volvía física. Bill Hanlon y Patricia Stanton estaban atrapados en el pasillo, y la temperatura había bajado tanto que podían ver su aliento. De las rejillas de ventilación no salió el bebé, sino algo peor, un líquido negro y viscoso que empezó a formar figuras humanas, las figuras de Teddy y Bill, con los rostros desencajados y la piel grisácea. Goku no va a venir, dijo la cosa que imitaba la voz de Bill, caminando con pasos erráticos hacia ellos. Nos dejó aquí para que nos pudriéramos. ¿Quieres jugar, Patricia? Patricia apretó el brazo de Bill. No le creas, susurró ella, aunque sus piernas temblaban. Goku está haciendo algo, lo siento. El silencio en el templo de Kamisama se volvió absoluto. Ya no se escuchaba el viento, ni el aleteo de las aves, ni siquiera la respiración de Mr. Popo. Goku había dejado de luchar contra el aburrimiento para sumergirse en un océano de calma que nunca imaginó que existía dentro de un niño tan inquieto como él. Siguiendo las palabras de Popo, Goku no intentó expulsar sus miedos. En lugar de eso, los visualizó, el rostro de Marty en coma, la oscuridad de las alcantarillas, el frío de la soledad. Los tomó todos y los guardó en un rincón de su mente, no como una carga, sino como un recordatorio de por qué estaba allí. La paz no es la ausencia de miedo, Goku, susurró la voz de Mr. Popo en la quietud. Es el control total sobre él. De pronto, la percepción de Goku estalló hacia afuera. Sus sentidos, ahora refinados por la meditación y el control de su ki, atravesaron las nubes y descendieron miles de kilómetros hasta el suelo de Men. La conexión sagrada. No los vio con los ojos, los sintió con el alma. Fue como si miles de pequeñas luces se encendieran en un mapa oscuro. Sintió la calidez familiar del abuelo Henderson en su mecedora. Sintió el pulso acelerado y valiente de Patricia Stanton y el miedo analítico de Bill Hanlon en la escuela. Sintió la tristeza profunda de Lily y Ronnie. Cada habitante de Derry era una chispa de luz en su mente. Pero entonces, lo sintió a él. En medio de todas esas luces humanas, había un agujero negro. Una presencia fría, viscosa y antigua que palpitaba bajo el pueblo. No era una luz, era un vacío que devoraba la energía de los demás. Estaba en la escuela, rodeando las luces de Patricia y Bill, saboreando su terror. Allí estás, pensó Goku, y por primera vez, no sintió rabia. Sintió una determinación pura y cristalina. Goku abrió los ojos. Ya no estaba levitando de forma errática, estaba suspendido en el aire con una estabilidad perfecta. Su pijama de franela ondeaba suavemente, y una aura sutil, casi invisible, rodeaba su cuerpo. Ya lo sabes, ¿verdad?, preguntó Kamisama, acercándose con su bastón. Sí, respondió Goku, descendiendo lentamente hasta tocar el mármol con la punta de los pies. Están en la escuela. Esa cosa los tiene acorralados. Goku miró sus manos. Ya no temblaban. La torpeza de antes había sido reemplazada por la precisión de un depredador que protege a su manada. El niño que entró al templo no era el mismo que estaba a punto de salir. Mr. Popo, gracias, dijo Goku con una seriedad impropia de su edad. Ahora sé qué es lo que tengo que hacer. El cielo de Men, usualmente gris y monótono en este 1962, se partió en dos. Desde lo más alto, donde las nubes se vuelven cristalinas, un estallido de luz blanca descendió como un meteorito imparable. Goku ya no sentía el peso del viento ni el frío del vacío. Al cerrar los ojos, el rugido del aire desapareció, reemplazado por el zumbido rítmico de su propio ki fluyendo en armonía. Cuando los abrió, sus pupilas estaban fijas en un solo punto, el techo de la secundaria de Derry.
Atrás, en la plataforma de mármol, Kamisama se apoyaba en su bastón mientras el viento provocado por el despegue de Goku aún agitaba sus túnicas. Mr. Popo permanecía a su lado, con las manos entrelazadas. Ese niño, susurró Kamisama, ha logrado en horas lo que a otros les toma una vida. Derry no sabe lo que está por llegar. Él es la luz que ese pueblo olvidó que necesitaba, respondió Popo con una calma profunda. Goku se convirtió en una estela borrosa, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo que hizo vibrar las ventanas de las granjas cercanas. Su pijama de franela ondeaba violentamente, pero su cuerpo estaba relajado, listo para el impacto. Mientras tanto, en los pasillos de la escuela, el aire era tan espeso que costaba respirar. Patricia Stanton se encontraba contra los casilleros, rodeada por la oscuridad y por las risas distorsionadas de las entidades que imitaban a los amigos de Marty muertos. Patty siempre había sido el sol de Derry High. La chica que todos querían ser o con la que todos querían estar. Pero esa popularidad venía con un precio. Muchos la odiaban en secreto por su orgullo y su aparente perfección. Ahora, en el momento más oscuro, ese orgullo era lo único que la mantenía de pie, aunque por dentro estuviera rota de terror. ¿Dónde está tu corte de admiradores ahora, Patty?, siseó la voz de Phil con ojos negros y vacíos que se arrastraba por el techo. Nadie va a venir. En Derry, los orgullosos siempre caen solos. Bill Hanlon dio un paso al frente, interponiéndose entre Patty y la criatura. Cállate, gritó Bill, aunque su voz temblaba. Ella no está sola. De repente, un sonido sordo empezó a retumbar en el suelo. No era un terremoto, era un pulso constante que venía desde arriba. Las luces del techo estallaron una a una, pero no por el poder de la entidad, sino por una presión externa inmensa. ¿Qué es eso?, susurró Patty, mirando hacia el tragaluz del pasillo. ¡Bum! El techo de la secundaria crujió. Una onda de choque invisible barrió el pasillo, disipando la niebla negra y haciendo que las criaturas retrocedieran chillando de dolor. En el centro del vestíbulo, una silueta pequeña, envuelta en una aura blanca y serena, aterrizó con la ligereza de una pluma pero la fuerza de una montaña. Goku se puso de pie lentamente. Su mirada ya no era la del chico torpe que se limpiaba la cara con fuerza, era la de alguien que podía ver a través de la oscuridad de Derry. Llegué a tiempo, dijo Goku, mirando a Patricia con una sonrisa pequeña y confiada. No dejen que les mienta. Yo nunca los dejaría solos. El impacto de la llegada de Goku dejó un cráter en el linóleo del pasillo, pero el verdadero estallido ocurrió en la mente de Patricia. Ver a las figuras de esos chicos muertos era una pesadilla, pero ver a Goku, el chico de los pepinillos y la pijama de franela, descender del cielo envuelto en fuego blanco fue el punto de quiebre. Su realidad se hizo pedazos. No, esto no es posible. Nada de esto es real, gritó Patricia, con la voz quebrada por el pánico. Ignorando los gritos de Bill, Patty dio media vuelta y echó a correr hacia la salida de emergencia, tropezando con sus propios pies, queriendo escapar de un mundo que ya no entendía. Goku no pudo seguirla con la mirada. La figura putrefacta de Bill se movió con una velocidad antinatural, aprovechando el milisegundo en que Goku se distrajo por la huida de Patricia. ¡Zas! El puño grisáceo y frío del zombie impactó de lleno en la mejilla de Goku. El golpe no dolió físicamente la piel de un Saiyajin es como el acero, pero el impacto emocional de ver el rostro de su amigo convertido en esa monstruosidad hizo que su aura blanca flaqueara. Goku apretó los dientes, su mano derecha se cerró en un puño cargado de ki, listo para pulverizar a la entidad de un solo golpe. Ya basta. Deja de usar a mis amigos, rugió Goku, lanzando el golpe. Pero justo antes del impacto, la realidad frente a sus ojos se distorsionó. El cuerpo descompuesto de Bill se encogió y cambió de forma en un parpadeo. El olor a podrido fue reemplazado por un aroma a carne asada y naturaleza salvaje. Goku frenó su puño a milímetros de la cara de la nueva figura. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón, que antes latía en paz, comenzó a martillar contra sus costillas con una fuerza salvaje. Frente a él no estaba Bill. Era una mujer de cabello negro alborotado, muy similar al de él, con una armadura extraña de color verde y hombreras oscuras. Sus ojos eran negros y profundos, pero a diferencia de las otras ilusiones, estos brillaban con una calidez que Goku sintió en lo más profundo de su médula ósea. Kakaroto, susurró la mujer, extendiendo una mano hacia su mejilla. Goku se quedó paralizado. No la conocía, nunca la había visto en Derry, ni en sus fotos, ni en sus sueños. Pero había un recuerdo que lo confundía. Era Hine, su madre, una imagen arrancada directamente de sus recuerdos genéticos por la maldad de la entidad. No me lastimes, hijo.
dijo la ilusión con una voz dulce que hizo que el ki de Goku se desvaneciera por completo. Bill Hanlon, desde atrás, vio cómo Goku bajaba la guardia por completo, quedando vulnerable ante la entidad que se ocultaba tras la máscara de esa misteriosa guerrera. Te enviamos lejos para que sobrevivieras, pero solo eres un error. Siseó la falsa Gine, mientras su piel empezaba a desprenderse en jirones negros, revelando un cráneo amarillento. Todos ardieron mientras tú jugabas a ser un niño humano. Es tu culpa. La figura de la guerrera colapsó sobre sí misma, transformándose en un cadáver putrefacto que gateaba hacia él con una velocidad asquerosa. Goku, el niño que podía mover montañas, estaba paralizado. El entrenamiento de Mr. Popo se desvaneció bajo el peso de una verdad que no comprendía pero que sentía en sus huesos. Sus rodillas temblaron y el aura de ki que lo rodeaba se apagó por completo. El miedo real de Derry, finalmente lo había alcanzado. Goku. Reacciona, gritó Bill Hanlon. Bill no veía a una mujer del espacio, él veía una masa de carne podrida y sombras que estaba a punto de devorar a su amigo. Al ver que Goku no se movía, Bill hizo lo único que su instinto le dictó, se lanzó hacia adelante, sujetó a Goku del antebrazo con una fuerza nacida del pánico y tiró de él. Vámonos de aquí, rugió Bill. El tirón sacó a Goku del trance justo cuando la criatura lanzaba un zarpazo que por poco le arranca la cabeza. Los dos chicos empezaron a correr por el pasillo oscuro, sus zapatos resonando contra el linóleo mientras las risas de la entidad rebotaban en los casilleros metálicos. Corrieron hacia la salida por la que se había ido Patricia, pero el pasillo parecía estirarse infinitamente, como si la secundaria de Derry se hubiera convertido en un laberinto sin salida. No es real, Goku jadeó Bill mientras corrían. Lo que viste no es real, es solo lo que ese maldito monstruo quiere que creas. Goku corría mecánicamente, con la mirada perdida y las lágrimas asomando en sus ojos. Dijo que todos murieron por mi culpa, susurró Goku, con la voz quebrada. Mientras corrían, doblaron una esquina y chocaron de frente con alguien que venía en dirección contraria, gritando. Era Patricia Stanton. Tenía la ropa desalineada y el rostro bañado en llanto. Se había quedado atrapada en el área de las duchas y algo la había perseguido hasta allí. Al ver a Bill y a Goku, se aferró a ellos como si fueran tablas de salvación en medio de un naufragio. Las puertas están bloqueadas, chilló Patty. No hay salida, las ventanas son de acero ahora. Estaban rodeados. Al final del pasillo, la figura zombie de Gine volvía a aparecer, pero esta vez venía acompañada de Teddy y Bill, todos caminando de forma errática, bloqueando el camino. El pasillo de la secundaria de Derry se volvió un campo de batalla entre la voluntad de un niño y la malevolencia de una entidad milenaria. Goku dejó de escuchar los siseos de la falsa Gine. Miró a Bill, un desconocido que acababa de arriesgar su vida por él, y a Patty, cuya armadura de orgullo se había desmoronado por el terror. Ellos eran reales. La sangre en el antebrazo de Bill era real. El miedo de Patty era real. Goku cerró los ojos y, por primera vez, aplicó la lección más difícil de Mr. Popo, dejar que el miedo fluyera a través de él sin que se quedara estancado. No eres el ruido de tus pensamientos, Goku. Eres el silencio que los observa, un aura transparente, similar al calor que emana del asfalto pero con una pureza cristalina, comenzó a ondular alrededor de su cuerpo. El aire a su alrededor dejó de ser gélido para volverse cálido y reconfortante. Goku extendió su brazo derecho. En el centro de su palma, el aire comenzó a girar hasta formar una esfera de ki diminuta, del tamaño de una canica, pero que brillaba con la intensidad de una estrella blanca. No era un ataque de destrucción masiva, era una pizca de energía vital pura, lo opuesto a la muerte que infectaba a Derry. Ustedes no son mis amigos, dijo Goku con una calma que heló la sangre de la entidad. Y tú no eres mi madre. Con un movimiento preciso, Goku disparó la pequeña bola de luz. El trayecto, la esfera no hizo ruido al viajar. Cruzó el pasillo dejando un rastro de aire limpio. El impacto, en cuanto la luz tocó el pecho de la falsa Gine, la ilusión no explotó, sino que se desintegró. La reacción, el ki actuó como ácido sobre la materia oscura. Los zombies de Bill y Teddy se deshicieron en un humo negro y pestilente, soltando un alarido agónico que no venía de sus gargantas, sino de las paredes mismas de la escuela. El pasillo volvió a la normalidad por un instante. Las luces parpadearon y regresaron a su tono amarillo habitual. El frío desapareció. Patty se dejó caer al suelo, sollozando de alivio. Bill se quedó mirando a Goku, con la boca abierta, viendo cómo el aura transparente del niño se desvanecía lentamente. ¿Qué fue eso?, susurró Bill.
Goku, ¿qué eres tú? Goku bajó el brazo, sintiéndose un poco mareado pero con el corazón en paz. Sin embargo, en el fondo del pasillo, donde la oscuridad aún era densa, se escuchó un aplauso lento. Un sonido de zapatos de madera golpeando el suelo. La entidad no había sido derrotada, solo había sido forzada a cambiar de estrategia. De las sombras más densas del final del pasillo, donde la luz de los tubos fluorescentes no lograba llegar, emergió una figura que desafiaba toda lógica. Sus movimientos eran espasmódicos, una mezcla entre un títere con los hilos rotos y un acróbata desquiciado. Apareció dando saltos laterales, aplaudiendo con unas manos enguantadas de color blanco sucio. Vestía un traje de seda gris plateado de estilo victoriano, con gorgueras de encaje en el cuello y puños, y pompones rojos que colgaban de su pecho como gotas de sangre seca. Su rostro era una máscara de porcelana agrietada, una frente alta y abultada, una piel de un blanco irreal y dos líneas rojas brillantes que cruzaban sus ojos amarillentos como llamas, bajando hasta las comisuras de su boca. Era el payaso. El verdadero rostro detrás de la máscara de Derry. «Bravo. Bravo, pequeño guerrero», exclamó con una voz que subía y bajaba de tono, alternando entre un chillido infantil y un gruñido profundo. «Ha sido fantástico. Un truco de luces maravilloso». El payaso se detuvo a pocos metros del cráter que Goku había dejado. Empezó a bailar de forma errática, riendo de una manera que hacía que las paredes de la escuela vibraran. Billy y Patty retrocedieron, sintiendo que el aire se volvía irrespirable ante la presencia de algo tan antiguo. De pronto, el payaso dejó de saltar. Su rostro se transformó, la sonrisa desapareció, sus ojos se tornaron de un naranja metálico y su mandíbula se desencajó ligeramente, revelando hileras de dientes afilados. «Pero no te equivoques, Kakaroto», dijo con una seriedad que heló el alma de Goku. «Puedes jugar con tu luz, pero yo soy el devorador de mundos. Soy el miedo que alimenta las raíces de este pueblo. He estado aquí antes de que tus ancestros aprendieran a caminar, y estaré aquí cuando tu pequeña chispa se apague». El payaso soltó una última carcajada sibilante. Un globo rojo, perfectamente inflado, apareció de la nada en su mano derecha. Con un gesto burlón, soltó el hilo. «Nos vemos en los Barrens, donde las sombras tienen hambre», susurró. En un parpadeo, el payaso se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su risa y el globo rojo flotando estáticamente en medio del pasillo, justo a la altura de los ojos de Goku. Goku se quedó mirando el globo. Sus puños seguían cerrados, pero la sensación de pesadez en su pecho había regresado. Ahora sabía a qué se enfrentaba. No era solo un bebé monstruo, era algo que reclamaba ser el dueño de la realidad misma. «Esa cosa, no es un monstruo cualquiera», murmuró Bill, limpiándose el sudor de la frente. «Goku, nos ha citado. Quiere que vayamos a buscarlo». Patty, aún en el suelo, levantó la vista hacia el globo rojo. «No podemos ir, nos va a matar a todos», dijo con voz temblorosa. Goku se acercó al globo y, con un movimiento rápido, lo atrapó. El globo no estalló, pero al tocarlo, Goku sintió una descarga de imágenes, alcantarillas, una guarida subterránea y la pequeña Sucie llorando en la oscuridad. «Tengo que ir», dijo Goku con firmeza. «Bill, lleva a Patty a un lugar seguro. Yo voy a terminar con esto ahora que puedo sentir dónde se esconde». El sol de la mañana entraba por la ventana de la habitación de Goku, pero no traía la calidez de siempre. El pequeño Saiyajin se despertó con una sensación de pesadez en los párpados y un vacío extraño en el estómago, como si hubiera tenido un sueño larguísimo del que no podía recordar ni un solo detalle. Se vistió mecánicamente, se puso sus zapatos y bajó a desayunar. El abuelo Henderson estaba allí, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado, quejándose del precio de la leche. Goku se despidió con un gesto distraído y caminó hacia la escuela. Al llegar a la secundaria, el ambiente se sentía espeso, cargado de esa bruma invisible que solo este pueblo sabe generar. En el pasillo principal, Ronnie caminaba con la cabeza baja, tratando de pasar desapercibida, hasta que llegó a su casillero. Se detuvo en seco. Escrito con pintura roja, en letras grandes y descuidadas, se leía: «A Chan lo van a freír», un recordatorio cruel de que su padre estaba en el ojo de la tormenta por las desapariciones. Ronnie comenzó a tallar el metal con sus uñas y un pañuelo viejo, desesperada por borrar el odio antes de que alguien más lo viera. Sus ojos estaban rojos, pero no emitía ningún sonido. A pocos metros de ahí, la vida parecía seguir su curso normal para los tres que anoche enfrentaron al devorador de mundos. Patricia Stanton estaba rodeada de sus amigas, retocándose el brillo labial. Se sentía un poco mareada, atribuyéndolo a no haber cenado bien,
pero su porte orgulloso seguía intacto. Bill Hanlon revisaba sus notas de historia, sintiendo una punzada de déjà vu al mirar las vigas del techo, pero sacudió la cabeza. Solo es el cansancio de la mudanza, pensó. Goku caminaba por el pasillo rascándose la nuca. Miró a Patty y luego a Bill. Sintió un chispazo de reconocimiento, como si hubiera compartido una batalla épica con ellos, pero la imagen se le escapó entre los dedos como arena. «Qué raro», murmuró Goku para sí mismo, deteniéndose frente al casillero de Ronnie. «Siento que anoche comí algo muy pesado y me dio pesadillas, pero no me acuerdo de nada». Goku se acercó a Ronnie. Verla sufrir le causó una punzada de molestia que no podía explicar. «Oye, Ronnie. ¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó Goku, extendiendo la mano hacia el casillero. Ella lo miró con desconfianza, pero antes de que pudiera responder, un escalofrío recorrió el pasillo. Aunque ninguno recordaba al payaso, la sensación de estar siendo observados desde las rejillas de ventilación permanecía ahí, latente. El olvido de Derry era poderoso, pero la sangre de guerrero de Goku empezaba a detectar que algo en el orden de las cosas no encajaba. El aire en la base militar Allorand estaba cargado de estática y del olor penetrante a combustible de aviación. Mientras en el pueblo el olvido se extendía como una manta, en la base, los hombres se preparaban para una misión que no figuraba en ningún manual oficial. El comandante miró fijamente al Leroy Hanlon y a Paulie Russo. Eran dos de sus mejores pilotos, hombres que habían visto lo peor de la guerra, pero lo que estaban a punto de hacer requería un tipo de valor distinto. «Hagan exactamente lo que él diga», ordenó el comandante, señalando a un hombre que permanecía en la sombra de la pista. Dicky Allorand dio un paso adelante. Sus ojos tenían una profundidad que incomodaba a los demás, era el portador del resplandor, una chispa de consciencia que le permitía ver las costuras de la realidad. Dicky no necesitaba radares para saber que algo en Derry estaba podrido. El rugido de los motores rompió el silencio de la mañana mientras el avión militar ganaba altura. En la cabina, Leroy Hanlon apretaba los controles con fuerza. Abajo estaba su nueva casa, su esposa Charlotte y su hijo Bill. Podía sentir una punzada de ansiedad en el pecho que no lograba explicar. ¿A dónde, Dicky?, preguntó Leroy por el intercomunicador. Dicky, sentado en la parte trasera, cerró los ojos. En su mente, el mapa de Derry no era de calles y edificios, sino de luces y sombras. «Vira a 15 grados al norte», Leroy dijo Dicky, su voz resonando con una calma sobrenatural. «Hay un agujero negro sobre el pueblo, pero hay algo más. Una luz blanca que no pertenece a este mundo. Está brillando con una intensidad que casi me ciega». Desde el avión, el pueblo de Derry se veía pintoresco, pero para Dicky, era como mirar un cuerpo infectado. La mancha, Dicky sentía la presencia de eso bajo las alcantarillas, un hambre milenaria que palpitaba al ritmo del pueblo. La anomalía, Dicky frunció el ceño. Sus sentidos detectaron el rastro de la torre de Kamisama. Para los ojos de Leroy y Paulie, era solo una formación de nubes extraña, pero para el resplandor de Dicky, era un pilar de pureza que cortaba la oscuridad de Derry. El motor del avión militar rugía con una vibración monótona, pero dentro de la cabina, el silencio se volvió absoluto para Dicky Allorand. Mientras Leroy y Paulie mantenían el rumbo sobre los bosques de Men, Dicky dejó de ver los instrumentos y el cielo azul. El resplandor lo arrancó de su cuerpo, arrastrándolo hacia las entrañas de la tierra que sobrevolaban. De repente, Allorand ya no estaba en el aire, estaba de pie en el agua helada y fétida de las alcantarillas de Derry. El olor a podrido era tan real que podía sentirlo en su garganta. Pero no estaba solo. Al mirar hacia arriba, el techo de piedra había desaparecido, reemplazado por un vacío negro infinito. Frente a él se alzaba una montaña gigante de personas. Eran miles, apilados unos sobre otros en un silencio sepulcral, niños con impermeables amarillos, hombres con ropas de los años 20, mujeres con vestidos de gala. Todos flotando en una danza macabra, girando lentamente alrededor de una luz naranja que palpitaba como un corazón enfermo. «Ya viene», susurró una voz que parecía venir de las paredes de carne de la montaña. «Está cerca». «El círculo se está cerrando», Dicky intentó gritar, pero sus pulmones estaban llenos de agua estancada. La luz naranja brilló con más fuerza, revelando que en la base de esa montaña de cuerpos, algo gigante y con demasiadas patas empezaba a desenrollarse. «Dicky. Dicky», reacciona. El grito del Leroy Hanlon lo trajo de vuelta. Allorand abrió los ojos de golpe, jadeando violentamente. Su frente estaba empapada de sudor y sus manos temblaban tanto que tuvo que aferrarse a su asiento. En la cabina, Leroy y Paulie lo miraban por el retrovisor con caras de absoluto terror.
Te quedaste pálido, Dicky. Tus ojos estaban blancos, dijo Pauli Russo, con el pulso acelerado. ¿Qué viste ahí abajo? Dicky se limpió la cara con un pañuelo, tratando de controlar el temblor de su voz. Miró por la ventanilla hacia el pueblo de Derry, que desde el aire parecía tan tranquilo y pequeño. No es solo un monstruo, Leroy, susurró Dicky, mirando al padre de Bill. Es una trampa. Vi a la gente, vi a todos los que se ha llevado. Y esa voz, dice que está cerca. Algo se está moviendo ahí abajo que es más viejo que el mundo. Abajo, ajenos al vuelo militar y a la visión de Ayorand, el olvido seguía pesando sobre los chicos. Goku ayudaba a Ronnie a limpiar el insulto de su casillero, frotando el metal con un trapo viejo. No te preocupes, Ronnie, dijo Goku con una sonrisa simple, tratando de animarla. El abuelo dice que la gente que escribe estas cosas es porque tiene mucho miedo por dentro. Ronnie lo miró, y por un segundo, la tristeza en sus ojos se encontró con la pureza de Goku. Pero justo en ese momento, una ráfaga de viento cruzó el pasillo, haciendo que las luces parpadearan de nuevo. Goku se detuvo en seco y miró hacia el techo, sintiendo un escalofrío que no recordaba haber sentido antes. El aire en el pasillo de la secundaria se volvió pesado, como si el oxígeno se estuviera agotando. Lily y Ronnie arrastraron a los tres chicos hacia un rincón apartado, cerca de los laboratorios de química, donde el olor a azufre y formaldehído ayudaba a ocultar sus susurros desesperados. Ronnie tenía las manos manchadas de la pintura roja que acababa de limpiar de su casillero, y su voz temblaba de una forma que hacía que incluso el aire vibrara. Tienen que escucharnos, exclamó Lily, mirando por encima de su hombro. No fue el padre de Ronnie. No fue ningún hombre. Fue algo que no es humano. Lo vimos en el cine, tenía alas, garras y la cara de un bebé deforme. Mató a Teddy y a Phil frente a nosotros. Bill Hanlon frunció el ceño, ajustándose las correas de su mochila. Aunque sentía una punzada de dolor en la nuca, un residuo del globo rojo que explotó la noche anterior, su mente lógica de Derry estaba trabajando a toda marcha para enterrar la verdad. Lily, escucha lo que estás diciendo, dijo Bill, tratando de sonar razonable. Entiendo que están asustadas y que lo que pasó en el cine fue traumático, pero... un monstruo. Los monstruos no existen fuera de las películas de matiné. La policía dice que fue. Bill se detuvo y Ronnie preguntó, ¿mi padre? ¿Crees que fue mi padre? No es así. Rich Santos, que estaba recargado en la pared pensando en Marge, soltó una risita nerviosa y sacudió la cabeza. Oigan, esto ya no es gracioso, añadió Rich. Si quieren ayudar al padre de Ronnie, necesitamos pruebas de verdad. Huellas, testigos, algo que el sheriff pueda usar. Si vamos con la historia de un bebé volador, lo único que vamos a lograr es que nos encierren a todos en el hospital psiquiátrico de Juniper Hill. Goku permanecía en silencio, mirando fijamente a Ronnie. Su memoria estaba nublada, como si un velo de seda gris cubriera los eventos de la noche anterior. Sin embargo, al escuchar las palabras bebé y muertes, su corazón comenzó a latir con una fuerza inusual. Su cuerpo recordaba lo que su mente había olvidado. Yo, no me acuerdo de eso, murmuró Goku, rascándose el cabello alborotado. Pero cuando lo dicen, siento un hueco en la panza. Como si tuviera mucha hambre, pero una hambre de pelear. Lily agarró a Goku de los hombros, desesperada. Goku, tú estuviste ahí. Tú le pegaste a esa cosa. Entraste a las alcantarillas. ¿Cómo puedes no recordarlo? Ronnie dio un paso adelante, encarando a Bill y a Rich con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Mi papá va a ir a la silla eléctrica por algo que hizo un demonio, siseó Ronnie. Si no nos creen, vengan con nosotros esta tarde. Si no hay nada, dejaremos de molestarlos. Pero si lo vemos. Bill miró a Rich. El escepticismo era fuerte, pero la lealtad hacia sus amigos y la extraña sensación de que algo faltaba en sus recuerdos los empujaba a aceptar. El sol de la tarde empezaba a descender, tiñendo el cielo de Derry de un color púrpura mortecino que hacía que las sombras de los pinos parecieran dedos alargados sobre el camino de tierra. El grupo avanzó en silencio hasta detenerse frente a las pesadas puertas de hierro forjado del cementerio de Derry. El lugar estaba envuelto en una neblina baja y grisácea que se arrastraba entre las lápidas de granito y mármol, muchas de ellas inclinadas por el paso de las décadas. El olor a tierra húmeda y flores podridas era tan fuerte que Rich tuvo que cubrirse la nariz con su chaqueta. Entre tumbas y silencios. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, preguntó Rich, su voz sonando inusualmente pequeña. Entrar a un cementerio después de clase es el inicio de todas las historias que terminan mal en las noticias.
Si el monstruo no es un hombre, tiene que esconderse en algún lugar donde nadie lo moleste, respondió Lily, empujando la puerta de hierro con un chirrido metálico que pareció resonar en todo el valle. Ronnie dice que su padre vio algo cerca de la sección vieja, la queda hacia los Barrens. Goku caminaba al frente, con las manos en los bolsillos. A medida que se adentraban en el laberinto de cruces y ángeles de piedra, el pequeño Saiyajin empezó a sentir un hormigueo en la base de la nuca. No era miedo, sino esa vibración de ki que había aprendido a reconocer en el palacio de Kamisama. El aire aquí arriba no era puro, se sentía espeso, como si estuvieran caminando bajo el agua. Este lugar se siente muy pesado, murmuró Goku, deteniéndose frente a una cripta familiar cubierta de musgo. Es como si la tierra estuviera tratando de decirnos que nos vayamos. Bill Hanlon observaba las lápidas con atención. Su intuición, la misma que Dick Yayorant sentía en el aire, le gritaba que algo estaba fuera de lugar. Se fijó en los árboles que rodeaban el cementerio, no había pájaros cantando, ni siquiera el sonido de los grillos. El silencio era absoluto y artificial. Llegaron a la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas databan del siglo VI. Allí, la neblina era tan densa que apenas podían verse los pies. Ronnie se detuvo en seco y señaló una losa de mármol que había sido desplazada de su lugar original. Bajo la losa, la tierra no estaba firme. Había un agujero oscuro, un túnel que parecía descender directamente hacia el sistema de alcantarillado que conectaba con el pueblo. Miren eso, susurró Ronnie. Erich se acercó, intentando mantener su fachada de escéptico, pero cuando miró hacia el agujero, vio algo que le heló la sangre. En el borde de la tierra removida, había un pequeño impermeable amarillo, roto y manchado de un lodo negro que despedía un olor metálico. Eso parece la ropa de un niño, dijo Bill, dando un paso atrás. En ese momento, el globo rojo que Goku había olvidado pareció explotar de nuevo en su mente. Una imagen rápida cruzó sus ojos, la cara del payaso riendo entre las tumbas. El ki de Goku reaccionó instantáneamente, y una leve brisa comenzó a girar a su alrededor, dispersando la neblina a sus pies. No estamos solos, dijo Goku, poniéndose en guardia. Algo acaba de moverse detrás de esa cripta. La risa no sonó como algo humano. Fue un sonido gorgoteante, agudo y metálico, que pareció brotar de la tierra misma, rebotando en cada lápida y helando la sangre en las venas del grupo. La neblina se arremolinó violentamente. Crack. Una lápida de granito cercana estalló en 1000 pedazos sin que nadie la tocara, enviando esquirlas de piedra volando por el aire. Entre el polvo y la niebla, detrás de una estatua de un ángel lloroso, un guante blanco inmaculado se asomó lentamente, saludando con dedos burlones. El terror paralizó a Richie. Era la confirmación de todas sus pesadillas, la prueba irrefutable de que la lógica había muerto en Dri. Lily y Ronnie se aferraron la una a la otra, sollozando. Pero Goku no sentía miedo. Sentía una irritación creciente. Su memoria seguía borrosa, pero su instinto de lucha estaba encendido al máximo. Se plantó firmemente delante del grupo, con los puños apretados y el ceño fruncido. «Oye, tú», gritó Goku, su voz rompiendo la atmósfera opresiva con una franqueza casi ridícula. «Deja de crear suspenso cómico y sal de una vez. Si quieres pelear, da la cara». El guante blanco se detuvo en seco. La risa se cortó abruptamente, como si alguien hubiera apagado una radio. En un parpadeo, el guante desapareció en la nada. El silencio que siguió fue peor que la risa. Se fue, tartamudeó Rich, con los ojos desorbitados. Goku giró sobre sus talones, sus sentidos de ki alertándole de un peligro repentino a sus espaldas. No, dijo Goku, su tono volviéndose sombrío. Solo se movió. El aire detrás del grupo se volvió gélido y el olor a tierra húmeda fue reemplazado por el hedor inconfundible de la carne en descomposición. Lentamente, 3 figuras emergieron de la neblina que se espesaba a sus espaldas. No eran monstruos con colmillos. Eran peores. Eran Teddy y Bill, con la misma ropa que llevaban en el cine, pero sus pieles eran grises y sus ojos estaban vacíos, cuencas negras que supuraban un líquido oscuro. Pero la tercera figura fue la que destrozó el corazón de las chicas. Era pequeña. Llevaba un vestidito de domingo ahora sucio y roto. Su rostro pálido e hinchado miraba al suelo, y en sus manos pequeñas sostenía una muñeca sin cabeza. Sucia. El susurro de Lily fue un gemido de dolor puro. La pequeña figura levantó la vista. Donde deberían estar sus ojos inocentes, solo había una luz naranja maligna. La figura abrió la boca y una voz que no le pertenecía, una voz antigua y hambrienta, salió de su garganta. ¿Quieren flotar con nosotros, Lily? Abajo todos flotamos.
Rich Santos vomitó sobre sus propios zapatos. La barrera del escepticismo de Bill Hanlon se hizo añicos. Ya no había lugar para la duda, el monstruo era real, y estaba usando sus peores dolores contra ellos. El aire húmedo del cementerio desapareció en un parpadeo. El olor a tierra y flores muertas fue reemplazado por un viento seco, caliente y con un pesado aroma a azufre y metal quemado. El cielo de Derry, que se teñía de púrpura, estalló en un rojo violento, dominado por un sol oscuro y masivo. Goku parpadeó, desorientado. El suelo bajo sus pies ya no era hierba descuidada, sino una roca volcánica rojiza que vibraba con una energía hostil. Las lápidas se habían transformado en extrañas formaciones rocosas y restos de tecnología avanzada destrozada. ¿Qué es este lugar?, susurró Goku, sintiendo que su sangre hervía de una forma que nunca había experimentado en la Tierra. A unos metros de él, la figura de la pequeña Suzie se desvaneció en una niebla de ceniza. En su lugar, dos siluetas altas y corpulentas se materializaron entre el humo. No eran zombies, ni niños, ni payasos. El hombre tenía el mismo cabello alborotado que Goku, una cicatriz en forma de cruz en la mejilla y una armadura de combate desgarrada. Sus ojos eran severos, cargados de una furia antigua. La mujer era la misma figura que Goku había visto en la escuela, pero ahora se sentía más nítida, más real. Su mirada era una mezcla de amor infinito y una tristeza que parecía romper el espacio-tiempo. Bardock y Gine estaban frente a su hijo, pero no estaban allí para abrazarlo. Detrás de ellos, la voz del payaso Penmiui se resonó como si viniera de las entrañas del planeta mismo, distorsionada por la interferencia de la energía Saiyajin. Míralos, Kakaroto. Tu verdadera estirpe. Una raza de carniceros que ardieron en el olvido mientras tú comías manzanas en un pueblo de cobardes. ¿Sientes su decepción? Eres el último de una estirpe de guerreros, y has terminado protegiendo a humanos que te temen. Comillas. Bardock dio un paso adelante, su voz sonando como el trueno. ¿Para esto te enviamos a este mundo, Kakaroto? ¿Para que fueras débil? ¿Para que lloraras por crías de otra especie? Goku retrocedió, su aura transparente de Kamisama parpadeando. La presión mental era inmensa. Derry ya no existía, para él, estaba de nuevo en el planeta Vegeta, enfrentando el peso de un destino que no pidió. El estruendo de la realidad rompiéndose fue interno. Goku, sintiendo que las palabras de su falso padre se clavaban como púas en su cerebro, cerró los puños y, con un grito de frustración, se propinó un fuerte golpe en la sien. El impacto de su propia fuerza física sacudió su sistema nervioso, haciendo que la imagen del planeta Vegeta se agrietara como un espejo golpeado por una piedra. El cielo rojo sangre se desvaneció, succionado por un vacío negro, y el aire caliente fue reemplazado instantáneamente por la humedad gélida del cementerio. Goku parpadeó, recuperando la vista, y se encontró de rodillas sobre la hierba mojada. Frente a él, a menos de 1 metro, no estaban sus padres ni los niños muertos. Estaba él. El payaso Penmiui se estaba sentado casualmente sobre una lápida inclinada, balanceando sus piernas con movimientos de muñeca rota. En su mano derecha sostenía un globo rojo que brillaba con una luz antinatural. Su sonrisa era tan amplia que parecía que su rostro se iba a partir en dos. ¡Pum!, exclamó el payaso con una vocecita infantil. Penmiui se apretó el globo con sus dedos enguantados y este estalló con un sonido ensordecedor que no solo dispersó la neblina, sino que también hizo que los zombies de Suzie, Teddy y Bill se desvanecieran en el aire como humo negro. De pronto, todo volvió a la normalidad. El silencio regresó al cementerio, roto solo por los sollozos de Lily y la respiración agitada de Bill y Rich. El payaso ya no estaba sentado frente a Goku, en su lugar, solo quedaba un trozo de hilo rojo colgando de la rama de un árbol cercano. ¿Se acabó?, preguntó Rich, dejándose caer al suelo con las piernas temblando. Goku se levantó lentamente, limpiándose un poco de sangre que corría por su frente debido al golpe que él mismo se dio. Sus ojos ya no estaban nublados, la claridad que obtuvo en el palacio de Kamisama estaba regresando, pero con un matiz de seriedad que sus amigos nunca habían visto. No se acabó, dijo Goku, mirando hacia el agujero que descubrieron bajo la losa de mármol. Solo nos estaba probando. Quería ver si mi miedo era más fuerte que mis ganas de pelear. Bill Hanlon se acercó a Goku, mirando con desconfianza hacia la oscuridad del túnel. Esa cosa sabe quién eres, Goku. Te llamó por otro nombre. ¿Kakaroto? Sabe cosas de ti que ni tú mismo pareces entender. El chirrido de las cadenas de las bicicletas fue el único sonido que rompió el pesado silencio del cementerio.
Bill, Rich, Lily y Ronnie pedalearon con una desesperación frenética, sus siluetas perdiéndose rápidamente entre las sombras de los árboles que bordeaban el camino hacia el pueblo. No hubo despedidas, ni planes para el día siguiente, el miedo había actuado como un ácido, disolviendo los lazos de valentía que los unían apenas unos minutos antes. Goku se quedó solo. No se movió. Sus pies seguían firmes sobre la tierra húmeda del cementerio, pero su postura no era la de un niño victorioso. Su mirada, fija en el lugar donde el payaso había estado sentado, era gélida y profunda. Por primera vez en su vida, el pequeño Saiyajin experimentaba una sensación física que no comprendía, un frío que nacía en el estómago y subía hasta la garganta. No era el cansancio de una pelea. No era el dolor de un golpe. Era el miedo. Goku sintió cómo ese miedo vibraba en su interior, una frecuencia que no era suya, pero que parecía estar siendo sintonizada por alguien más. En las alcantarillas bajo sus pies, el aire pareció succionar esa emoción, como si el pueblo mismo estuviera bebiendo a través de un popote invisible. Delicioso, el susurro no vino del aire, sino de la misma vibración de la tierra. Para la entidad que habitaba en Derry, el miedo de un humano era un bocadillo común, pero el miedo de un guerrero de otro mundo era un manjar gourmet. Era un sabor metálico, eléctrico y cargado de una potencia que hizo que las luces de las farolas en la entrada del cementerio estallaran simultáneamente. En el palacio de Kamisama, la atmósfera era de una quietud absoluta, rota únicamente por el suave silbido del viento que recorre la plataforma circular. Kamisama, en su papel de guardián de la tierra, permanecía de pie en el borde del templo, apoyado firmemente en su bastón. Sus ojos, cargados con la sabiduría de siglos, no miraban el horizonte, sino que penetraban las capas de la realidad. Sintiendo que la amenaza en Derry era mucho más peligrosa de lo que inicialmente había previsto, Kamisama extendió su percepción más allá del presente. Usando sus poderes divinos, comenzó a mirar a través del tiempo. En su mente, las imágenes fluyeron a una velocidad vertiginosa. Vio una bola de fuego atravesando el cielo prehistórico, un impacto violento que sacudió la tierra donde millones de años después se levantaría Men. Observó la llegada de esa entidad, una fuerza que no pertenecía al ciclo natural de la vida y la muerte. Fue testigo de los ciclos de sangre, cada 27 años, vio cómo el miedo se convertía en alimento y cómo los habitantes de Derry, bajo un velo de indiferencia, permitían las atrocidades. La expresión de Kamisama se ensombreció. Comprendió que no se trataba de un simple monstruo, sino de un parásito cósmico que se había entrelazado con la esencia misma del lugar. No podía permitir que Goku enfrentara ese abismo sin la preparación adecuada bajo el efecto del miedo que acababa de probar. Sin mediar palabra y concentrando su energía, Kamisama ejecutó una técnica de transporte instantáneo. En una fracción de segundo, el espacio alrededor de Goku en su habitación se distorsionó. Goku, que apenas un momento antes estaba sumido en sus pensamientos oscuros en la seguridad de su cama, apareció de golpe en el centro de la plataforma de mármol blanco del palacio. El cambio fue tan súbito que el aire a su alrededor todavía vibraba con el aroma de su casa, contrastando con la pureza gélida de las alturas. Goku tropezó un paso, parpadeando confundido ante la inmensidad del cielo que lo rodeaba nuevamente, mientras Kamisama lo observaba con una mirada de profunda gravedad. Kamisama se mantuvo firme frente a Goku, su sombra alargándose sobre las baldosas blancas del templo. Su rostro, generalmente sereno, mostraba ahora las arrugas de una preocupación profunda. Clavó su bastón en el suelo y, con una voz que parecía cargar con el peso de los siglos, comenzó su explicación. Escucha con atención, Goku, comenzó Kamisama. Lo que enfrentas en esa ciudad no es un animal, ni un demonio común. Es una entidad que existe fuera de las leyes de este mundo. He visto su llegada y su rastro de sangre, y debes entender su naturaleza si quieres sobrevivir. Kamisama movió su mano en el aire, creando una pequeña proyección de energía que ilustraba cada punto. Manipulación del miedo, ese ser no solo te asusta, él se alimenta de tu terror. El miedo es su combustible y su especia. Cuanto más temes, más real y poderoso se vuelve él, y más débil te vuelves tú. Para él, tu miedo tiene un sabor, y ahora mismo te está saboreando. Metamorfosis absoluta, tiene la capacidad de cambiar su forma a voluntad. Se convertirá en aquello que más te duela o te aterrorice. Lo que viste en el cementerio, esas imágenes de tus padres o de los niños caídos, son solo máscaras. No tiene una forma fija en este plano, es un espejo de tus traumas. Control de la realidad, él puede distorsionar el espacio y el tiempo a su alrededor.
Lo que experimentaste al ver tu planeta de origen no fue solo una visión, él alteró tu percepción para que tus sentidos creyeran que estabas allí. Puede hacer que una escuela sea un laberinto o que un cementerio sea un mundo agonizante. Habilidades físicas y resistencia, aunque prefiere los juegos mentales, posee una fuerza física devastadora y una velocidad que rivaliza con la tuya. Sus garras y sus dientes pueden desgarrar tanto la carne como el espíritu. Inmortalidad parcial, ha existido desde antes de que la humanidad caminara sobre la Tierra. Su esencia es eterna, aunque su forma física pueda ser dañada. No basta con golpear su cuerpo, hay que atacar su núcleo. Influencia mental y olvido, su poder es tan grande que ha infectado las mentes de todo el pueblo. Por eso la gente de Derry olvida las desapariciones y vive en una indiferencia antinatural. Él es el dueño de sus voluntades. Kamisama dio un paso hacia Goku, mirándolo fijamente a los ojos. La batalla que se aproxima no se decidirá solo con quien golpea más fuerte, sentenció el guardián. Si vuelves ahora, serás devorado por tus propios recuerdos. Tu voluntad se fracturó en el cementerio y él lo sabe. A partir de este instante, continuó con severidad, debes someterte a un entrenamiento riguroso. No solo fortaleceremos tus músculos, sino que blindaremos tu mente. Debes aprender a separar la realidad de la ilusión y a convertir tu ki en un escudo contra el cual su influencia mental se haga añicos. Si no logras dominar tu espíritu antes de que el ciclo de sangre llegue a su clímax, habrás perdido la batalla antes de empezar. Kamisama guardó silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la mente del joven guerrero, mientras Mr. Popo aparecía a su lado, preparado para dar inicio a la siguiente etapa. El entrenamiento comenzó en el centro exacto de la plataforma, donde el viento parece detenerse. Goku se situó en posición de combate, pero esta vez no había un oponente físico frente a él. Kamisama golpeó el suelo con su bastón, y Mr. Popo extendió sus manos, entrelazando su energía con la del guardián para tejer una red de irrealidad que envolvió al pequeño Saiyajin. De repente, el cielo azul del templo desapareció. Goku se encontró de nuevo en las alcantarillas de Derry, pero el agua no era agua, sino una sustancia negra que susurraba sus pecados. Las ilusiones creadas por Kamisama eran tan perfectas que Goku podía sentir el olor a podrido y el frío calando sus huesos. Las visiones no solo eran visuales. Kamisama usó su poder para alterar la frecuencia del ki de Goku. Cada vez que una imagen de Suzie llorando o de Pennyuise riendo aparecía, la energía de Goku reaccionaba violentamente, volviéndose errática, ruidosa y difícil de controlar. Goku lanzaba golpes al aire, intentando disipar las sombras, pero su aura blanca parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Su ki se desbordaba en ráfagas de pánico que lo agotaban físicamente. No luches contra la imagen, Goku. La voz de Mr. Popo resonaba dentro de su cabeza. Lucha contra la reacción de tu energía. Si tu ki se agita, él te tiene. Goku cerró los ojos con fuerza. En medio de una ilusión donde el suelo se convertía en manos de cadáveres que lo arrastraban hacia abajo, el niño dejó de lanzar puñetazos. Recordó la sensación de la paz absoluta que sintió antes de bajar a la secundaria. Comenzó a respirar rítmicamente. Poco a poco, el aura transparente que Kamisama le había enseñado a cultivar empezó a emerger de nuevo. Esta vez, era diferente, era más densa, como un escudo de cristal. Cada vez que una ilusión de Bardock aparecía para llamarlo débil, Goku ya no permitía que su ki explotara en rabia. En lugar de eso, envolvía esa emoción en su propia energía, neutralizándola antes de que pudiera alterar su ritmo cardíaco. Las imágenes de terror empezaron a perder nitidez. Al no encontrar combustible, miedo, en el ki de Goku, las ilusiones de Kamisama y Popo empezaron a resbalar sobre él sin afectarlo. Goku permanecía suspendido a unos centímetros del suelo, con el rostro sereno. Su ki ya no era una tormenta, era un lago profundo y en calma. Aunque las voces de las víctimas de Derry seguían gritando a su alrededor, él ya no las escuchaba con el corazón, sino con la frialdad de un guerrero que ha aprendido a blindar su alma. Poco a poco, Goku sintió que el ejercicio funcionaba. La presión en su pecho desaparecía, y por primera vez, sentía que él era el dueño absoluto de su energía, y no sus emociones. Kamisama se cruzó de brazos, observando la postura de Goku. El aura del pequeño ya no temblaba, pero su mente aún era un hervidero de impresiones. Has dado el primer paso, Goku. Pero para vencer a la entidad de Derry, el control no es suficiente. Ahora debemos pasar al vaciamiento mental, sentenció el guardián.
Goku deshizo su postura de combate y se rascó la cabeza con fuerza, ladeándola con una expresión de completa confusión. Sus ojos se volvieron 2 puntos negros y una gota de sudor resbaló por su nuca. ¿Vacia? ¿Qué?, preguntó Goku con su habitual tono ingenuo. ¿Te refieres a vaciar mi estómago? Porque eso ya pasó hace horas y tengo muchísima hambre. Es una técnica para que no me rujan las tripas durante la pelea, Kamisama. Mr. Popo permaneció impasible, pero Kamisama soltó un breve suspiro antes de recuperar su semblante severo. No se trata de tu estómago, Goku, sino de lo que hay aquí, dijo Kamisama, señalando su propia frente con el dedo índice. El vaciamiento mental es el arte de limpiar el espíritu de toda interferencia. Kamisama comenzó a caminar alrededor de Goku, explicando los pilares de este nuevo estado. Enderry, tu mente reacciona a lo que el payaso te muestra. Si ves a un amigo sufrir, tu mente genera rabia; si ves una pesadilla, genera miedo. El vaciamiento consiste en que tu mente deje de reaccionar. Que sea como un espejo, el espejo refleja la imagen, pero no se altera por ella. No significa que dejes de ser tú, sino que en el fragor de la batalla, tus sentimientos no deben nublar tu juicio. El odio por lo que ese ser ha hecho es una debilidad que él usará para guiar tus puños hacia donde él quiera. La duda es una grieta por la que eso se filtra. Si te preguntas ¿puedo ganar?, ya has perdido. En el vaciamiento mental, no hay preguntas, solo acción pura. Tu cuerpo debe moverse por instinto, sin que el pensamiento lo ralentice. Para enfrentar al devorador de mundos, debes convertirte en la nada. No puedes ser asustado si no hay un yo que sienta miedo. No puedes ser engañado si no hay pensamientos que procesen la mentira. Goku escuchó en silencio, esta vez sin bromas. La idea de pelear sin pensar, de ser simplemente un flujo de energía en movimiento, comenzaba a asentarse en su instinto de guerrero. Goku y Mr. Popo se plantaron en el centro de la plataforma, las siluetas recortadas contra el infinito azul del cielo. Mr. Popo, con su habitual inexpresividad, se colocó en una guardia baja y relajada. Antes de que el primer movimiento se produjera, su voz resonó tranquila pero firme. Recuerda, Goku, si hay emoción, hay ruido. Si hay ruido, hay error. Vacía tu mente ahora. Goku cerró los ojos un breve segundo, soltó un suspiro profundo y, al abrirlos, su mirada ya no buscaba vencer, sino simplemente fluir. El silencio del templo se rompió con el primer estallido de movimiento. Entonces empezó el intercambio de golpes más técnico y veloz que Goku había experimentado jamás. Goku se lanzó al frente, pero no con un golpe desbocado. Sus antebrazos chocaron contra los de Mr. Popo con un sonido seco y rítmico. Clac, clac, clac. Cada vez que sus huesos se encontraban, Goku no sentía dolor ni frustración, simplemente registraba el contacto y pasaba al siguiente movimiento. Los puños de Goku buscaban los puntos vitales de Popo, quien los desviaba con la palma de la mano con una economía de movimiento asombrosa. Goku respondió con una patada circular baja, que Popo bloqueó con la espinilla, solo para que Goku aprovechara el impulso y lanzara un golpe de revés. En un cruce de distancias cortas, ambos chocaron sus frentes. El impacto habría dejado inconsciente a cualquier humano en Derry, pero Goku solo sintió la firmeza del cuerpo de su oponente. A medida que el combate subía de intensidad, Goku empezó a experimentar esa sensación de ligereza absoluta. Ya no pensaba en tengo que cubrirme arriba o voy a patear abajo. Sus músculos parecían saber qué hacer antes de que la orden llegara a su cerebro. Era una calma divina. Los gritos de las víctimas de la entidad, el rostro del payaso y el miedo que lo había paralizado en el cementerio empezaron a sentirse lejanos, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Su ki, ahora completamente estabilizado, envolvía sus extremidades con un brillo sutil, permitiéndole moverse con una fluidez que recordaba al viento que soplaba alrededor del palacio. Goku ya no era un niño asustado en un pueblo maldito, estaba empezando a convertirse en el arma de luz pura que Kamisama necesitaba. El aire alrededor de la plataforma comenzó a distorsionarse, no por la fricción del movimiento, sino por un fenómeno interno que desafiaba la lógica del entrenamiento convencional. A medida que el intercambio de golpes con Mr. Popo se volvía un borrón de velocidad pura, el cuerpo de Goku empezó a desprender un calor abrasador. No era el calor sofocante del planeta Vegeta, sino una energía térmica vibrante que nacía de la fricción entre su espíritu y su materia. El mármol blanco bajo sus pies, usualmente gélido e imperturbable, comenzó a emitir un leve fulgor anaranjado, la superficie sólida amenazaba con reblandecerse y derretirse ante la intensidad que emanaba el pequeño Saiyajin.
La velocidad de Goku dio un salto cualitativo. Ya no se movía como un boxeador o un atleta, se movía como un destello. En medio de esa vorágine de movimientos instintivos, una aura plateada, sutil y etérea, comenzó a manifestarse alrededor de su figura, cubriéndolo como una fina capa de mercurio celestial. Kamisama, observando desde la sombra del palacio con las manos apoyadas en su bastón, sintió como la presión atmosférica del templo cambiaba. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y reverencia ante lo que estaba presenciando. Lo está logrando, pensó Kamisama, su voz interna cargada de solemnidad. Goku está rompiendo el cascarón. Ya no hay una barrera entre lo que piensa y lo que hace. Su cuerpo y su mente están en completa armonía. Para el guardián, era evidente, Goku estaba dejando atrás la naturaleza reactiva de un mortal para entrar en el terreno de los guerreros legendarios. La furia y el miedo de Derry ya no tenían espacio en este nuevo estado, habían sido incinerados por el calor de su propia evolución. El niño que antes dudaba ahora era una fuerza de la naturaleza pura, envuelta en ese brillo plateado que parpadeaba con cada pulso de su corazón. Mr. Popo, a pesar de su inmensa habilidad, comenzó a retroceder centímetro a centímetro, sintiendo que la presión de la presencia de Goku se volvía casi física, como si estuviera tratando de contener un sol que acababa de nacer en medio del templo. Justo en el momento en que el aura plateada alcanzaba su punto más álgido, la tensión acumulada por romper sus propios límites resultó ser demasiada. La postura de Goku flaqueó bruscamente, sus piernas, que hasta hace un segundo eran pilares inamovibles, cedieron por completo. El brillo plateado se desvaneció en un suspiro y el pequeño Saiyajin cayó inconsciente, desplomándose hacia adelante sobre el mármol blanco que aún irradiaba el calor de su esfuerzo. El silencio regresó al palacio, pero ya no era un silencio de incertidumbre, sino de respeto. Kamisama caminó lentamente hacia el cuerpo exhausto del niño, el eco de su bastón resonando con suavidad. Al llegar a su lado, lo miró con un orgullo profundo y genuino, había visto a muchos guerreros, pero ninguno con la pureza y la voluntad de este pequeño habitante de Derry. Inclinándose ligeramente, Kamisama extendió la palma de su mano y la situó con delicadeza sobre la frente de Goku. Una luz cálida y revitalizante emanó de sus dedos, filtrándose por los poros del niño. En un instante, las fibras musculares desgarradas por el entrenamiento se sellaron, la fatiga desapareció y su energía fue restablecida por completo, dejando su ki en un estado de equilibrio perfecto. El parpadeo fue casi imperceptible. Cuando Goku abrió los ojos, la inmensidad del cielo y las baldosas blancas del templo habían desaparecido. Ya no sentía el aire gélido de las alturas, sino la suavidad de las sábanas y el olor familiar a madera vieja y cera de la casa del abuelo Henderson. Goku se encontraba acostado en su cama, arropado como si nunca hubiera salido de allí. El sol de la mañana empezaba a filtrarse por la ventana, iluminando su habitación de forma pacífica. Gracias al poder y la benevolencia de Kamisama, el regreso había sido instantáneo, dejándolo listo para enfrentar la realidad de Derry con una mente renovada y un cuerpo que aún guardaba el eco de la armonía plateada. El sol apenas comenzaba a calentar las calles de Derry cuando un golpeteo insistente y rítmico empezó a retumbar en la pesada puerta de madera de la casa del abuelo Henderson. Toc, 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 toc. Dentro de la casa, el silencio era absoluto. El abuelo no parecía estar cerca para abrir y los golpes no hacían más que aumentar de volumen. Goku, que aún sentía en sus músculos el eco del entrenamiento celestial, empezó a removerse bajo las sábanas. Cada golpe era como un martillazo en sus oídos recién agudizados. Ya va. Ya escuché, gritó Goku desde su habitación. Se levantó de un salto, con el cabello más alborotado de lo habitual y una expresión de enojo cómico, con las mejillas infladas y los puños apretados. Cruzó el pasillo a zancadas, refunfuñando entre dientes sobre por qué la gente no podía esperar a que terminara de soñar con comida. Que ya voy, dije. Van a tirar la puerta, exclamó mientras forcejeaba con el cerrojo. Goku abrió la puerta de par en par, listo para soltar una queja ruidosa, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Afuera no había un cobrador ni un vecino molesto. Era Lily. La chica estaba de pie en el porche, apretando las correas de su mochila con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su mirada no tenía rastro de la burla habitual de los adolescentes de la escuela, sus ojos reflejaban una preocupación profunda y una falta de sueño evidente. Al ver a Goku, soltó un suspiro de alivio contenido. Goku, dijo Lily con voz trémula, necesito que vengas conmigo. Ahora mismo. El tono enojado de Goku se desvaneció al instante.
Aunque su mente estaba vaciada por el entrenamiento de Kamisama, su instinto de protección hacia sus amigos seguía intacto. Sin preguntar qué pasaba, ni detenerse a cambiarse de ropa o buscar sus zapatos de entrenamiento, Goku asintió con seriedad. Está bien, Lily. Vamos. Goku cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí. Ambos bajaron los escalones del porche y comenzaron a caminar juntos por la acera, alejándose de la seguridad de la casa del abuelo mientras las sombras de los árboles de Derry empezaban a alargarse con la luz de la mañana.